Hola, buenas noches. Estamos de nuevo en esta fresca oportunidad de llegar hasta ustedes. Hoy siempre con la venia del Señor y con el respaldo tan grato de algunos ministros del Señor aquí en el país para poder continuar esta edificación que creo que por el consejo y dirección y el sentir también de algunos hermanos que nos propuesto poder llevar una voz, llevar una palabra, de alguna manera llevar una palabra de conducción acerca de algunas cosas que no son muy frecuentes que se hablen, pero que agradecemos realmente el honor de poder conectarnos con ustedes, tener este acercamiento y gozar de esta palabra. Como la dinámica del jueves pasado, hoy estamos aquí con la asistencia de algunos hermanos, ministros, hermanas también que están en el país sirviendo a esta verdad presente y esperamos en lo consecuente del tiempo que puedan irse agregando, que puedan seguir participando y esperamos también sus expresiones. Hoy vamos a compartir, dándole seguimiento a este orden de Melquisedec, un elemento importantísimo, lo cual es un elemento de inmutabilidad. Hay dos razones y dos cosas importantes en las cuales Dios interpuso una inmutabilidad de su consejo. Dos elementos importantísimos que hoy vamos a estar abordando con la ayuda y con la participación de los panelistas que nos van a edificar en la base de lo que ellos de Cristo conocen. Es exactamente lo que es la promesa y lo que es el juramento. Esto hace trascender realmente la profundidad del nuevo pacto y consolida el elemento de este nuevo orden, este orden que aunque decimos nuevo, pero realmente es el orden antiguo que vino, que se restablece y que estamos, como decíamos en nuestra reunión pasada, casi en la obligación y en la urgencia de poderlo hacer público, hacerlo comunicar a muchos. Así es que quiero dar la más cordial bienvenida a todos, a los que van agregándose y a los que en esta noche están para participar. Desde luego, pues me acompaña mi esposa Pilar, quien con nosotros desde el jueves anterior estuvimos ya poniendo las primeras piedras en este fundamento del orden. Luego tenemos por allá en Tegucigalpa a nuestro hermano Luis Ramírez, que posteriormente también va a estar saludándoles. En Comayagua, Byron y su esposa Carol, que están también a cargo de todo este manejo técnico. Gustavo Betancourt, allá en la plataforma de Eclesia en San Marcos de Colón, que tal vez el otro jueves esperamos verlo también ahí con doña Raquel. Y está con nosotros también David Fernando, nuestro hijo que está allá en Gracias Lempiras. Así es que quisiéramos en esta noche poder hacer un círculo de salutaciones corta, porque siento que vamos a abundar bastante en este elemento tan importante que siento que es un punto de partida y es un lugar de transición para que el pueblo gentil, en este caso representado por Abraham, porque Abraham no era judío, Abraham era caldeo, es la imagen del gentilicio entrando frente a una dimensión de un pacto eterno bajo consideraciones eternas también, a quien Dios establece un juramento, porque aunque nos parezca raro, pero desde aquellos días ya los hombres mentían. Entonces Dios tuvo que hacer un juramento, hacer un asiento y trazar un fundamento de inmutabilidad. Esta inmutabilidad es la que nos atrajo, la que nos establece y la que nos sirve como firme ancla que nos refiere el escritor a los hebreos. Así que quiero que empecemos saludando a Gustavo Betancourt allá por San Marcos, luego vamos a ir a la capital de Honduras, después vamos a mover el balón allá al centro del país en Comayagua y por último nos vamos a ir allá al extremo de Gracias
el Empira, y luego pues Pilar nos va a hacer una reconexión con esto que vamos a comenzar. Así es que ya pusimos como dicen los argentinos, ya pusimos la parrilla, la probadita, para que ya todos se sientan bienvenidos, vayamos despertando un deseo de participar. Bienvenido, Gustavo. Hola a todos, principalmente dirigirnos a los panelistas, a los participantes en diferentes puntos de las naciones, porque Dios nos da la oportunidad a través de estos medios de llegar no solamente a nivel nacional, sino internacional. Deseamos que sea de provecho siempre estas reuniones que estamos teniendo y participando cada jueves, que realmente el cuerpo de Cristo vaya creciendo y sobre todo vayamos saliendo de la ignorancia, porque esta porción, este banquete que Dios nos ha estado permitiendo disfrutar, deleitarnos en él, son cosas que están como muy en lo secreto, aunque son eternas, pero sabemos que Dios está por medio del Espíritu revelando estas cosas que realmente, como Pablo dice, o cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Bienvenidos a todos, paz y gracia en ustedes. Bienvenido, Luisito Ramírez, bienvenido desde la capital de Honduras. Saludos, apóstol, buenas noches, contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Gustavo hasta San Marcos de Colón, saludos por allá, hasta Comayagua. A Fernando desde Gracias, Lempira. Quiero decirles que estoy feliz de que me hayan hecho partícipe de esta reunión virtual por los momentos, y ansioso de podernos saludar y mirar nuevamente. Esperamos que pronto pues todo vuelva a la normalidad y podamos juntarnos en vivo, como dicen, y estar juntos. Pues aquí emocionado, máxime al tocar temas tan trascendentes como el que han estado tocando, y pues decirles que me siento el más pequeño entre ustedes, pero aquí estamos y estamos ansiosos de ser edificados, y como dijo el apóstol, con lo que sabemos de Cristo, pues edificarnos mutuamente y saber que estos temas que no se han tocado, pues esta es la hora, este es el tiempo de empezarlos a tocar y de empezar a disfrutar de sus beneficios, de tanto tiempo que han estado pues ocultos y que nos han a nosotros como generación restado, y hoy se pueden ver esas deficiencias o esos espacios que no se han estado trabajando en esta dirección. Gracias. Byron, Carol, bienvenidos. Hola. Como siempre, agradecidos por el espacio. El hermano Luis decía, bueno, el hecho de esta anormalidad que nos tiene, pues nos permite estar reunidos aquí. Yo quiero bendecir esa normalidad que nos permite hoy estar reunidos, porque de repente la situación que está viviendo el país precisamente ha motivado el uso de recursos que estaban ahí y que los habíamos obviado, la oportunidad de que esta bendita normalidad también nos permite estar conectados con personas alrededor del país, con ministros que estamos reunidos en este espacio, y me refiero también a aquellos que están reproduciendo este video con su teléfono en su casa. Agradecer el tiempo, el espacio que se prestan para poder ser direccionados. La verdad que bien lo señalaba el mismo escritor de los Hebreos, de que no es fácil entender este asunto, pero nos toca madurar, avanzar en esa madurez por medio del Espíritu, y que estas cosas sean afirmadas en nosotros como iglesia. Creo que es el tiempo ahora, y aprovechar este espacio y este tiempo que tenemos como iglesia de avanzar en esa madurez. Un saludo a todas las personas que nos ven a través de Facebook en este momento. Les saludamos desde la ciudad de Comayagua. Esperamos que no tengamos problemas con el internet, porque en Comayagua de pronto están cayendo algunas lluvias y el internet se va, y desde acá estamos manejando esto, pero le pedimos a Dios que nos permita estar congregados a través de estos medios. Saludos.
Gracias, Fer, hasta gracias, saludos cariñosos, abrazos profundos para la familia, para Ale, para nuestro nieto Santi y para esa familia hermosa ya, la familia Chinchilla. Bienvenido, Fer. Hola. ¿Está Fer ahí? ¿Estás conectado? Hola, perdón, ahora sí. Qué bendición, es grato poder compartir nuevamente con todos ustedes y todos los que están conectados esta vez. Queremos, pues, de mi parte, de mi familia, saludarles, bendecirles y que podamos hoy en día poder desarrollar un tema tan extenso, tan exquisito, con tanta posibilidad de poderlo disfrutar, ¿verdad? Y que podamos abrir nuestra mente, ¿verdad? Nuestro espíritu para poder discutir este tema hermoso en el poder del uno, ¿verdad? Que estamos congregados, sabemos que estamos congregados en Él y pues que Él en nosotros es la esperanza de gloria. Saludos a todos, gracias y paz a todos los que están con nosotros. Bendiciones. Bueno, saludos a todos, pues, ahí en sus casas, a los hermanos que que no están en sus casas, pero que tienen la oportunidad de vernos a través de esos medios y van viajando o van a venir, tal vez no lo van a ver precisamente hoy en vivo, pero lo van a ver mañana o otro día de la semana que este programa quede ahí grabado. Pues deseando siempre el crecimiento interno, el crecimiento de ese ser espiritual y tratando siempre de ubicarnos como la nación nacida de Dios y que no está encerrada en un círculo tan pequeño como lo podría ser una nación y un lugar, un espacio. Está diseminado en todas las naciones de la tierra. Y esa nación nacida de Dios es precisamente la que está emergiendo y debe emerger en este tiempo para educar, para dar parámetros a la manera de Dios. Hoy estaba compartiendo algo por la tarde que leí, lo quise compartir acerca de volver a la normalidad. Y en realidad que ya como que volver a la normalidad ya no se podría ni podemos intentar hacerlo. Yo me preguntaba, ¿cuál normalidad? Si yo encontrara a un creyente y le preguntara, ¿usted quiere regresar a ver la normalidad antes del COVID-19, a la normalidad que usted tenía antes del COVID-19? Posiblemente diría, sí, ay, yo quisiera. ¿Y qué espera? ¿Y qué significa volver a la normalidad para usted? Y ya parece escuchar que la gente regresa a reembobinarse otra vez, ir al culto, adorar en el culto, ir a la iglesia. Y entonces, como que esa normalidad no está bien encauzada. ¿Y a qué normalidad realmente quisiéramos volver? A volvernos gente normal según Dios, no según los evangélicos, no según Dios, a esa normalidad. Entonces, a la normalidad antes del COVID-19 quizá no, porque esta fue una experiencia o está siendo una experiencia que nos ha llevado a tomar decisiones, a producir reacciones que producen una acción y este tiempo nos ha traído realmente una oportunidad divina de acrecentarnos en muchas cosas. Y entonces, al menos yo a la normalidad de antes del COVID no quiero volver. Así es. Creo que algo ha pasado y esta época, este tiempo, si es que esto parara y volvieran a la normalidad, ya no creo que no encajaríamos, no deberíamos. Crecimos un poquito, 1 centímetro, 1 coma, qué sé yo. Entonces, eso es lo bueno de esperar en este tiempo. ¿A qué normalidad? Claro, humanamente, el asunto es que nosotros no nos tenemos que ocupar tanto de lo humano, porque ya sabemos que esto perecerá, igual que el sacerdocio arónico.
Estaba puesto por como un paréntesis, por mientras venía lo que iba a venir, el sacerdocio de un Melquisedec. Entonces esta noche vamos a trabajar en eso, en ese sacerdocio de Melquisedec, haciendo énfasis fuerte en la promesa y el juramento. Importante. Entonces solamente recordar que el sacerdocio arónico se establecía por descendencia, se establecía de una manera natural, se estableció de una manera natural y por descendencia. Entonces, y era confirmada o el mandato fue confirmado por los diferentes ritos que se hacían. Y ellos estaban tan apegados a esto, ¿verdad? Que era lo que se estableció como un mandamiento, pero no era eterno. Era perecedero, ya sabemos por qué, lo vimos la semana pasada. Era algo natural, no podía ser un orden permanente. ¿Por qué? Porque la parte carnal y natural no duraba, entonces había que estar cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, lo contrario al otro sacerdocio. Yo quise hacer como una pequeña paralela, pero vamos a ir viéndolo de parte en parte. Pero hasta donde nos quedamos, en la paralela, el sacerdocio arónico era un sacerdocio perecedero, parenteico, mientras llegaba lo otro. El sacerdocio de Melquisedec era indestructible. Y era también, era porque es eterno, tiene eternidad, no perece. Entonces, hasta por ahí nos quedamos de esta parte, que ese sacerdocio era indestructible, ¿verdad? El otro sacerdocio, la gente se acercaba a Dios, pero su transformación era incompleta. No había una plenitud. Había que ir tantas veces, fuera necesario. Era intermitente. Estaban, por cada vez que moría otro, había el otro orden, el otro orden. Nuestro sacerdocio según Melquisedec es para siempre. Ahora, ¿por qué inmutable y por qué eterno y para siempre? Por la promesa y el juramento, ¿verdad? Que se ve plasmada específicamente en el Salmo 110, que estuvimos leyendo en la pasada. Entonces, vamos a seguir ahondando en esto para que podamos, esto fue más o menos lo que pudimos rescatar de lo que hablamos la semana pasada, para las personas que se están uniendo hasta hoy, o que quieren recabar un poquito la información. Muy bien, queremos dejar un saludo desde este programa a la pastora Tania Morán, allá en San Pedro Sula, que esperamos su salud esté siendo ya recuperada. Lo mismo a nuestro hermano Eric Dayan, que por razones de que le coincidió un programa también no está con nosotros, pero ellos están definitivamente siempre con el ánimo de acompañarnos en este plan. Asimismo, nuestro hermano Alfredo Martínez allá en Tegucigalpa. Quiero ya, luego que mi esposa nos ha hecho como un esbozo en esta introducción protocolar, hacer un énfasis que esta tarde hablaba con Byron y él me recordaba que era importante decir lo que el escritor a los Hebreos dice en el capítulo 5, verso 11, que la materia de la cual se va a hablar, aunque hay mucho que decir, es complicado de explicar. Entonces no podemos descuidarnos de este enfoque, porque es una materia que, aunque abunda en el sentido de la revelación, se vuelve complicado explicarla, no porque la materia de revelación o este orden que tratamos ahora de traerlo a claridad sea algo que esté ahí para ciertos iluminados, en ninguna manera. El plan de tener el conocimiento del orden de Melquisedec, Dios lo hizo desde los días de Abraham. Si nosotros calculáramos el tiempo en el que Abraham se encuentra con Melquisedec, cuando él viene de la derrota de los 5 reyes que están establecidos en Sodoma, nosotros deberíamos, como dice el escritor, ya ser expertos en esto.
pero hemos de reconocer que se debe a algo. Y es el escritor lo manifiesta en el verso 11, cuando dice que debido a que hay mucha torpeza espiritual, hay exagerada displicencia y ya casi el entorno era de apostasía. Obviamente que cuando algo no tiene un fundamento de verdad, claridad y fundamento de propósito explicado, la tendencia es apostática, es de variarse, es de desviarse. Entonces estamos, queridos compañeros en el ministerio, con un material, diría yo, como ese material de elementos atómicos que debemos saberlos conectar, acercarlos para que nada vaya a explotar. Es como estos programas deben ser como esas películas de acción donde viene el héroe de la película, aunque ha cruzado 1000 balazos y 50 balazos, pero ninguno le impacta, y tiene que llegar al momento de cortar el cable en una dinamita, en un material explosivo, pero él tiene que cortar la que es correcta, porque si corta la otra, él más bien va a producir una explosión. Tanto es así, y lo hice como novelesco, para que comprendamos que es tan clave, aunque no tengamos muchos conectados en esta red, en el mismo espíritu del escritor de los Hebreos, es tener la paciencia que tuvo Abraham para que esta verdad esté en este siglo, a través de nuestras vidas, a través de la luminosidad que recibimos por gracia, poderlo expresar, para que cuando llegue el momento hayan personas que se puedan conectar a esta verdad y crecer en esto. Quiero que nosotros abordemos el espíritu de la inmutabilidad. ¿Por qué Dios hace un juramento a Abraham? ¿Por qué ese juramento trasciende antes de que el orden sea trascendente? Yo pienso que estamos en una posición muy correcta porque la naturaleza del orden de Melquisedec tiene inmortalidad, tiene imperabilidad, es decir, que no perece, no se inmuta, y este es el material de lo cual está constituido lo que vamos a hablar, porque en manera de paréntesis aparece el orden arónico para hacer como una forma de accidente entre corcheas, como que se pone algo allí para hacer una sombra y un contraste de lo temporal, de las cosas que tenían mucha variedad, cosas que tenían mucha inestabilidad, para luego presentar el fundamento de Melquisedec en la base de dos elementos inmutables: la promesa y el juramento, que traían sostenibilidad a un viejo de 75 años que no tenía doctrina religiosa, sino que venía de un ámbito de mucha idolatría, pero que no conocía del Dios de Israel. A este hombre le es presentada esta trascendencia y esta dimensión que nosotros estamos queriendo traer a nuestros días. Así es que quiero abrir este panorama esta noche, y quiero decir pues que el término inmutabilidad viene de la raíz inmutabilis, y es un adjetivo que se refiere a todo aquello que no se puede cambiar, que se trata de todo aquello que no es mutable y que no tiene, es decir, que es inmodificable. No se puede modificar, y esto es una característica atribuida a Dios, ya que Él es siempre el mismo y su experiencia jamás dará paso a un cambio o a una mutación. Así es que bienvenidos a este panorama con el cual vamos a entrar en este segundo programa de Eclesía en Reforma. Así es que quiero pasarle el balón a Comayagua. Le dije hoy a Byron, creo que hoy vas a acompañarnos bastante. Carol se ha preparado y vamos a darle camino a esto. Luego vamos a darle la palabra a nuestro hermano Luis en Tegucigalpa para que él nos pueda seguir poniendo ladrillos. Luego vamos a tener a David
y posteriormente Gustavo va a ir haciendo como las corchetas de esto que vamos a comenzar a poner de frente para que todos vayamos viendo con un enfoque de nuevo entendimiento. Bueno, Byron. Bien, yo creo que va a ser importantísimo, apóstol, el hecho de reconocer ese principio de inmutabilidad. Valorar el aspecto de lo que se aporta en Hebreo, en donde se menciona que esa inmutabilidad radica en esas dos partes, que son partes eternas, que son partes con un nivel muy por encima de cualquier poder humano. Reconocemos ahí el poder glorioso de la eternidad de Dios, del mismo Cristo. Entonces, yo quisiera, a la luz de lo que leíamos en Hebreos 6, de lo que se dio lectura, precisamente en el verso, perdón, permítame ubicarlo, en lo que se aporta desde, perdón, bueno, sería lo que se aporta desde el verso 13, donde dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahí estamos viendo también un asunto de inmutabilidad que radica en el mismo Dios, jurando por sí mismo en ese momento. Ahora, tenemos que aclarar algo. Estamos hablando ahora de un nuevo pacto que tiene precedentes, que tiene antecedentes en la palabra. Lógicamente, antes de este nuevo pacto que Cristo vino a establecer, tuvo vigencia un antiguo pacto, en el cual fue un pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Pero antes de ese pacto, también del pacto antiguo, hubieron pactos con Noé y con el mismo Abraham, que es lo que el verso 13 nos está pretendiendo de que nosotros volteemos nuestra mirada a ese instante, porque ahí también vemos un principio de inmutabilidad, en donde Dios jura por sí mismo. Ahora, ¿por qué es importante que el mismo escritor de los Hebreos lo está trayendo? Porque no podemos separar nosotros el entender un sacerdocio, alguien que media un pacto, si nosotros no entendemos precisamente el pacto en el cual se está operando. Y yo quiero retroceder precisamente a ese pacto de Abraham, que ya lo señalábamos ahí, y que lo señala Hebreos en el verso 13 de que ese pacto fue inmutable porque Dios juró. Ahora, yo quiero contrastarlo y ver la diferencia de dónde estuvo la inoperancia del hombre en el antiguo pacto que se afirmó entre Dios y el pueblo de Israel en ese momento. Yo quiero que retrocedamos al libro de Éxodo, capítulo 19, a partir del verso 5 al verso 8, nosotros vamos a encontrar cómo Dios nos está ilustrando de qué forma es establecido el pacto. Creo que hace 2 miércoles atrás, el pastor Gustavo en su célula familiar tocaba la definición de lo que es un pacto, y aportaba muy acertadamente el pastor Gustavo desde el punto de vista de la definición de pacto, desde un punto de vista propiamente legal y propiamente humano, en donde se reconoce que un pacto es aquello que se instituye entre dos partes. Así miramos la normalidad de un pacto desde el punto de vista legal y desde la normalidad de nuestra forma de concebir las cosas humanamente. En este pacto antiguo que fue establecido en el libro de Éxodo, ahí vemos que ese mismo pacto también hay 2 partes que se establecen. Y yo quiero leerlo precisamente. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. A partir del verso 5 de Éxodo, capítulo 19, dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Ahí está hablando Dios a Moisés, que era el representante del pueblo de Israel al momento que se instituyó ese pacto. Porque toda la tierra me pertenece. ¿Qué estamos viendo en ese verso 5 de Éxodo? Ahí estamos viendo la promesa.
la promesa que Dios estaba haciendo al pueblo de Israel en ese momento, que decía, si ustedes obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial. En ese momento, la promesa era que Dios estaba escogiendo a ese pueblo. Esa era la promesa, y esa es una parte que proviene de Dios. La promesa es algo que Dios da como un regalo. Eso es lo que tenemos que entender de qué se constituye una promesa. La promesa es lo que Dios está aportando al pacto. Pero luego viene en el verso 6 y dice, ustedes serán mi reino, continúa aduciendo la promesa, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que deben transmitir a los hijos de Israel. ¿Qué hizo luego Moisés? Dice en el verso 7, entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Ahora, veamos bien lo que dice a partir del verso 8 y 9. Dice, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Ahí estamos viendo la otra parte del pacto. Porque aquí estamos viendo que el pueblo de Israel está jurando, está diciendo, bueno, yo acato esa promesa, yo la tomo para mí y yo juro. Y yo juro porque dice en el verso 9, lo quiero repetir, en el verso 8, perdón, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Ahí estamos notando un juramento que está haciendo el pueblo de Israel en ese momento. Entonces ahí estamos viendo las dos partes que en el escritor de los Hebreos también está reconociendo. La promesa, que es aquello que Dios imparte, y el juramento, que es la otra parte que se compromete a ceder algo en este pacto. Ahora, bien sabemos que el antiguo pacto, creo que ese fue el elemento, no diría yo que lo hizo ineficaz, porque sabemos el valor que el pacto antiguo tuvo para poder entender e interpretar el nuevo pacto que es afirmado por medio de Cristo. Pero sí reconocer de que la parte que juró en este momento, en este antiguo pacto, fue una parte corruptible, por cuanto juró el pueblo de Israel. Juró por medio de sacerdotes que iban a morir, que iban a conocer muerte, y por lo tanto ese pacto nunca podía establecerse de manera eterna, y ese pacto desde su principio tenía ya un fin, una hora establecida para terminar. Ahora, en lo que nos está estableciendo el libro de Hebreos, capítulo 6, que es precisamente en donde estamos analizando de estas partes, y quiero ir y aterrizar en esa lectura, donde dice a partir del verso 17, Dios también se comprometió mediante juramento para los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Pero en el verso 16 habla también algo. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Bueno, básicamente el escritor de los Hebreos, ya a la luz de este nuevo sacerdocio establecido en el orden de Melquisedec, a la luz del nuevo pacto, nos está también trayendo y recopilando el hecho de que un pacto se establece entre dos partes, obligatoriamente. Lógicamente el nuevo pacto es un pacto en donde Dios cede su parte, que es la promesa, que sabemos que esa promesa es Cristo, que esa es la parte de la promesa que Dios entregó, pero la parte del juramento, a diferencia de lo que fue hecho en el libro de Éxodo, en el pacto antiguo, ese juramento ya no fue hecho por hombre, sino que ese juramento fue hecho por el mismísimo Dios. Y se elimina esa parte corruptible en el pacto. Y el eliminar ese factor corruptible en ese pacto es lo que le da esa inmutabilidad, es lo que le da esa permanencia eterna a este pacto glorioso. Y yo creo que ahí es donde radica el entender de lo que estamos leyendo en Hebreos capítulo 6, verso 16 hasta el verso 20, en donde finaliza ese capítulo, en donde la promesa fue impartida por Dios, que es el mismo Cristo, la promesa impartida por Dios. Y en esta parte, la parte del juramento, quien la establece y la firma es el mismo Dios. Y eso es lo que confirma la inmutabilidad, la gloriosa perfección a este pacto, a diferencia del pacto que conocemos que tenía su fecha de
que iba a caducar, porque el mismo Dios se lo anunció a Moisés antes de su muerte, de que ese pacto iba a tener un fin. Ahora conocemos en este pacto que es un pacto eterno, es un pacto glorioso, por cuanto ahora tenemos un sumo sacerdote que no conoció muerte, sino más bien fue glorificado en resurrección para vida eterna y llevarnos juntamente con él a esa prolongación de eternidad, disfrutando del reino del Señor. Entonces, eso es lo glorioso que yo quisiera rescatar de la gran joya que estamos aportando el día de hoy. Excelente, vamos a dejar a Luis para que pueda darle continuidad a esto. Obviamente que Carol ya dijo amén, o en la otra se las desquita. Vamos, Luis. Gracias, apóstol. El principio de inmutabilidad lo veo desde la perspectiva que nos acaba de dilucidar nuestro hermano de Comayagua. Y es que precisamente pienso que tenía que ser de una catadura eterna para que pudiéramos nosotros pues estar confiados como una ancla, como una esperanza firme, como dice la escritura a los hebreos, ya que, como nos explicó nuestro hermano, el orden sacerdotal arónico no era permanente, porque era bajo una línea genética. El sacerdote moría, dejaba a su sucesor, el otro moría, y había que estar en esa secuencia. Pero nuestro Dios, en sus propósitos eternos, ya tenía en su presencia, pues, avisorado, planeado y destinado que, como dice la escritura, que Jesucristo iba a ser o es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces el orden sacerdotal de este Cristo tenía que ser en el mismo vínculo eterno. Entonces podemos ver cómo antes de que la ley fuera establecida, Dios ya había asomado en su plan eterno el orden en el que este Cristo tenía que operar, ya que este Cristo no vino ni por genealogía como Aarón, pues no desciende del la tribu de Leví, sino que desciende de la tribu de Judá. Desde ahí mismo se mira que él se despega, él se separa de la trayectoria del antiguo orden. Antiguo, entre comillas, como dice el apóstol, porque antes de que se estableciera este orden que se conoce como antiguo, ya estaba diseñado, según Dios, un orden establecido en el cual el Cristo tenía que operar para deslindarse totalmente de asuntos genealógicos, de asuntos que tenían que ver establecidos, hacia sí mismos fueron establecidos por Dios, pero a la larga del proceso se miró la ineficacia de estos mismos. Entonces Dios, en su propósito eterno, tenía ya un orden eterno en el cual el sacerdocio podía operar y ser eficaz eternamente, para que de una sola vez y para siempre, de una forma eterna, pues nosotros pudiéramos tener claridad, confianza y acceso, para que este sumo sacerdote, en su función de interceder por nosotros, de presentarse al Padre él mismo como sacrificio una sola vez y para siempre, ejerciera su función de rey. El orden de Melquisedec, en mi pequeño aporte, tiene que ver con ese orden de rey y sacerdocio, de rey y sacerdote, con ese orden regio, que, como el apóstol decía, Abraham, que era el hombre, el patriarca, el hombre que, si se puede llamar así, el hombre clave para nosotros los gentiles, no como para los judíos. Moisés, nuestra figura, básicamente la basamos en Abraham. La Biblia y Pablo nos dice que si los que hemos creído, hijos de Abraham somos, por su fe, porque Abraham fue hecha la promesa. Entonces, ver cómo este hombre,
tan prominente, que hablaba con Dios, que se le dieron promesas, se le dieron, Dios directamente habló con él y le dijo: de tu nación, de tus espaldas, serán bendecidas todas las familias de la tierra, y naciones saldrán de tus lomos. Como este hombre, con su eminencia pura, este hombre viene y reconoce el orden en el que iba a ser establecido la simiente, el Cristo que había de redimir. Como este hombre se doblega a este orden, lo reconoce por revelación y recibe de Melquisedec vino y pan, y Abraham entrega sus diezmos como una figura y como una sombra de que esto iba a ser superior, porque como dice la Biblia en Hebreos, que de Abraham salió Leví, la raza judía, el orden de Leví salió de Abraham. Pero como Melquisedec, mostrando su grandeza y mostrando su superioridad, un orden superior y eterno, Abraham mismo diezma en este orden, en esta dirección, en esta línea que es eterna, no perecedera, diezmando con él igual a los que iban a salir de él, diezmando un orden y mostrando con esto, diezmando a Abraham por adelantado un orden que iba a nacer y que iba a permanecer por un tiempo nomás, como es el orden sacerdotal arónico, mostrando que el orden de Melquisedec es supremo, es excelso en toda su forma, y tenía que ser así. Un plan eterno, diseñado en un orden eterno, por un solo sacrificio eterno, para poder ser establecido en un pacto eterno. Entonces, toda la línea es eterna, porque toda la línea es en un orden divino, es en un orden donde la perfección del sacrificio fue suficiente. No tenemos por qué volver a sentir, como dice la Biblia, que los sacrificios de aquellos toros y machos cabríos no quitaban la conciencia de pecado del ser humano. No tenemos que volver, al tener una claridad de este orden, no tenemos que volver a sentir esa carga de pecado, esa sensación de que si estoy mal contigo, que si Dios me querrá todavía. Al tener claridad de este orden, podremos darnos cuenta que, como dice Pablo en Romanos 6, hemos sido muertos al pecado. Hemos sido que el pecado no tiene nada en nosotros, que juntamente con Cristo hemos muerto al pecado. Obviamente, como una generación emergente y de este tiempo, reconocemos que una de sus deficiencias del no hablar de estos temas es parte de que en nuestra mentalidad y en nuestro ser han quedado esos espacios, esos vacíos, esos sinsabores, de que esas bregas con el pecado, esas luchas de conciencia interna, por no tener una claridad en el orden en que fue establecido el sacerdocio eterno de Cristo Jesús, el cual entró una vez y para siempre. Él ya no puede volver a morir. Él ya no está en su función sacerdotal. Él cumplió su función sacerdotal, entró dentro del velo, dice la Biblia, no un velo hecho de manos, sino al cielo mismo. Se presentó como ofrenda al Padre y desde entonces ejerce su función regia. Ya él está como rey, ejerciendo su función doble o vicaria, que era un orden que no se conocía hasta ese tiempo, pero en los planes de Dios ya estaba diseñado. Entonces pienso que mi pequeño aporte de la inmutabilidad, de la eternidad, de la inmutabilidad que tiene que ver con este orden, lo veo de esa perspectiva eterna. Excelente, muy excelente, Luis. Gracias por la generosidad de poder profundizarlo. Y aquí va brotando ya la imagen y la sustancia de la mediación del pacto. Cómo vamos preparándonos y cómo se siente en el espíritu la
la proclividad de que esa intermediación eterna abrace a todo el pueblo gentil, también porque estaba preparándose todo lo que se requería para trascender a un pacto eterno. Así es que vamos a pasar hasta Gracias, Lempira, a escuchar el aporte. Llevamos ya casi 50 minutos y para que vean cuánto se puede abundar en este programa y cuánta riqueza. Bienvenido, Fer. Vamos a escuchar su aporte y luego entramos con Gustavo para ir dejando algunas cosas muy acentuadas. Ya hay personas compartiendo y Byron creo que nos va a ayudar en caso de que hayan algunos aportes a nivel de los que están participando con nosotros. Tenés la palabra, David. Buenas noches. Pues demasiado inmenso el tema, creo yo, y demasiado, como es inmenso, es tan importante que podamos afinarlo y podamos tenerlo claro, ¿verdad? Creo que en este tiempo este tema del orden es tan crucial, es tan medular, porque sin duda alguna es el tema que nos va a sostener, creo, como generación, como nueva gente que ha sido llamada a este eterno nuevo pacto. Es importante saber, amados hermanos, que si es eterno no es que es nuevo, ¿verdad? Simple y sencillamente, ¿verdad? Se ha revelado hasta en este momento, ¿verdad? Y Dios siempre lo tuvo ahí porque por eso es eterno. Pero la persona tan misteriosa, podríamos decir, que fue Melquisedec, ¿verdad? O que es Melquisedec, ¿verdad? Su llamamiento fue manifestado, ¿verdad? Para reflejar la obra eterna del eterno Hijo de Dios. Debemos comprender, amados hermanos, con claridad a qué orden hemos sido llamados. Creo que hemos estado como iglesia demasiados ambiguos en una opinión, en dos opiniones, en tres opiniones, en tantas cosas, que no nos han dado un orden correcto hacia qué debemos caminar, ¿verdad? Creo que lo que decían los amados anteriormente es bastante amplio y bastante claro en decirnos, pues, que el arónico, el pacto arónico fue y es un orden caduco, ¿verdad? Un orden que se regía por la muerte, ¿verdad? Que se regía por el asunto de que cada sacerdote moría, ¿verdad? Y era ineficiente y eficaz por lo mismo, ¿verdad? Porque no era algo que se hacía para siempre, sino que era un asunto que debía hacerse continuo. Pero bendito sea el Señor por su obra redentora, que Él, siendo sacerdote y siendo sacrificio a la vez, ¿verdad? Eso tan importante que podamos entender que fue sacerdote y fue sacrificio a la vez, Él lo hizo, como decía Luis, de una vez y para siempre. Entonces, Él nos da la posibilidad y nos hace aptos para poder ser parte de este pacto, de esta nueva y gloriosa obra que hizo, ¿verdad? Que lo ha hecho de una vez y para siempre. Como decía y mencionaba, creo, Luis, no es un asunto de que estamos ligados a nuestra vieja naturaleza o que el pecado está en poder o no, sino que es un asunto que podemos ver con claridad y con despejo de nuestra mente a qué pacto hemos sido llamados, hacia qué punto Dios nos quiere tener. Y también creo que es importante, amados, que podamos entender la transición que esto ocasionó, ¿verdad? Lo que esto provoca como vida eterna para nosotros, ¿verdad? Que el sistema levítico simple y sencillamente fue un paréntesis, ¿verdad? Que el mismo Dios se hace para poder manifestar lo que había de venir. Sabemos que es un pacto que fallaba, que era ineficiente, que eso lo podríamos estar diciendo una y otra vez, pero no sé por qué motivo siempre como iglesia estamos en ese asunto de las sombras, en ese asunto de querer manifestar un pacto y de querer manifestar algo a lo cual no somos llamados, a lo cual ya está caduco, ¿verdad? Sí, claro está en Hebreos que dice que Jesús hizo y consumó todo, ¿verdad? De una sola vez y para siempre.
Entonces es importante, mis amados, que podamos entender la eternidad de este asunto, ¿verdad? Que no es que es nuevo, porque fue eterno. Para mí creo que lo eterno no es nuevo, sino simple y sencillamente tuvo su tiempo y tuvo su lugar, como lo tiene hasta ahora, ¿verdad? Y pues el paréntesis que abre el Señor por medio de Abraham, perdón, por medio de Aarón y este orden levítico, ¿verdad? Es caduco cuando Jesús hace su obra, ¿verdad? Y él se sacrifica como cordero y también como sumo sacerdote, ¿verdad? Y todo esto nos lleva hacia lo que creo que más adelante vamos a ir tocando, que es la esperanza poderosa que tenemos, ¿verdad? Como redimidos, la esperanza que tenemos acerca de que Cristo en nosotros, ¿verdad? Es el sumo sacerdote que lo hizo de una vez y para siempre. Ya no debemos de estar esperando que un sacerdote vaya o un sacrificio, o a veces creyendo que con un pacto, con una ofrenda, con un sacrificio Hola. nosotros mismos vamos a hacer una vez y para siempre. Entonces, lo más seguro es que al avanzar acerca de llegar más adelante sobre lo que esto nos ha provocado, porque podríamos estar tocando, amados, y podríamos llevarnos tanto tiempo hablando de lo caduco, de lo que fue, pero creo que debemos de darle bastante importancia a lo que de eso obtuvimos, ¿verdad? Porque podríamos, como le digo, llenarnos horas y horas de decir lo que fue el arónico y que la descendencia, y está bien. Creo que como un background histórico está bien. Pero creo que, amados, y los que estamos aquí pues reunidos por medio de esta reunión virtual, creo, amados, que debemos de apuntar seriamente y muy responsablemente a saltarnos a lo que de esto tenemos. Porque creo que lo más importante ahora es que tenemos un sumo sacerdote, y eso es lo glorioso. Y yo quisiera, amados, que no ondemos tanto en lo que fue, sino apuntemos hacia lo que tenemos, que creo que es lo grandioso. Creo que hasta este punto es lo que nosotros tenemos de llegar, ¿verdad? A conocer la gran esperanza que tenemos, ¿verdad? Lo que el cambio de lo que provocó esto de la ley a lo nuevo, ¿verdad? Que Jesús fue fiador a no tener un nombre mayor. Él juró por sí mismo, y lo que provocó a nosotros es quitarnos la deuda, ¿verdad? Y saber que ya no somos deudores, ya no debemos, porque alguien por sí mismo juró, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, panelistas y los que están conectados, creo que es importante que sepamos, sí, lo que tuvimos o lo que pudimos haber sido, pero es importante y más importante, perdón, la redundancia, es que hablemos y platiquemos sobre lo que tenemos, que es, creo, el tema que nosotros debemos de estar abordando más, y lo que debemos de madurar y lo que debemos encaminar. Gracias, y creo que sigue Gustavo. Muy bien, interesante todos los aportes. Creo que tenemos que ir puntualizando realmente de lo que tenemos como recurso para la iglesia en este tiempo que ninguna otra generación podría estar disfrutando de esta plena o de esta plenitud a la cual Dios nos ha llamado por medio de estas grandísimas promesas, pero que ya en realidad, valga la redundancia, son una realidad. Yo quería ahondar un poquito por qué el cambio, porque es muy importante que nosotros tengamos bases y fundamentos en realidad al sacerdocio, como decía David, al cual nosotros fuimos llamados y al cual debe de entender el cuerpo de Cristo, que es el vigente, que no es el obsoleto y el caduco, porque qué tremendo estar echando fundamento, ¿verdad?, sobre algo que es caduco, sobre algo que está vencido.
Entonces, creo que tenemos que ir puntualizando y tenemos que ir un poco como al origen, al principio, acerca de lo que es inmutable, por qué el cambio, ¿verdad? Y por qué él interpuso juramento. La palabra interponer la vamos a compartir para que podamos tener un poquito más de perspectiva, más de claridad en relación al sacerdocio que la iglesia en pleno siglo XXI debiera de estar fungiendo. ¿Por qué el cambio? Porque es muy importante y es obvio que se necesitaba un cambio porque el sacerdocio anterior estaba realmente, por decir así, estaba dedicado a lo que son, a una condición, estaba sometido a una condición temporal. Entonces, esa condición temporal, usted ya lo conoce, habían debilidad en el sumo sacerdote, tenían un límite en cuanto a que morían, esto quedaba interrumpido. Las personas que eran realmente expuestas a este tipo de sacerdocio en el lugar santísimo, ¿verdad? Su sacrificio era realmente temporal, era imperfecto, ¿verdad? Y esto tenemos que irlo, como decía David, irlo ya puntualizando de los beneficios que ahora el nuevo sacerdocio, que no es obsoleto ni caduco, sino es para siempre, estar realmente trayendo al cuerpo de Cristo estos beneficios que debemos de estar disfrutando. Ahora, yo quiero dar inicio a lo que es la palabra interpuso, porque la palabra inmutabilidad, por lo que ya el apóstol nos explicaba, ¿verdad? Se desata esto de que Dios no cambia por dos cosas, por lo que es la promesa y por lo que es el juramento. Pero cuando usted revisa a quien Dios le dio a quien Melquisedec le da la promesa, fue Abraham. No sé si usted puede anotar o puede ubicarse en Hebreos 7, en el versículo 6, solo como referencia. Cuando Melquisedec bendice a Abraham, dice al que tenía la promesa. Después de que le da los diezmos, Melquisedec bendice al que tenía la promesa. Entonces, ¿en dónde vino el broche de oro a cerrar la promesa que Melquisedec le da a Abraham? Lógicamente, en Cristo Jesús, a través de un juramento. Pero ahora, cuando nosotros leemos la palabra interponer, significa, la palabra interponer es que Dios dio inicio a un recurso legal. O sea, el sacerdocio anterior no tenía una base de legalidad. El sacerdocio anterior no es que, ¿verdad? No tenía un fundamento legal, pero cuando él dice que interpuso juramento, es que él dio inicio a un recurso legal, porque no se le olvide que Abraham le dio una promesa, o sea, le dijo, yo me comprometo, ¿verdad? A que se haga algo, ¿verdad? En cuanto a los asuntos prometidos, pero ya la palabra juramento es una confirmación legal, ¿verdad? Ya es, el juramento es algo por escrito de esa promesa, y ya la promesa no se vuelve como algo muy no seria, sino ya algo legalizado. Entonces, es bien importante que nosotros vayamos como poniendo el fundamento en relación, como decíamos anteriormente, ¿verdad? El sacerdocio anterior era imperfecto y por eso fue necesario que Dios levantara otro orden. Ahora, es bien importante que nosotros también tengamos ese espíritu como de, no solo de investigación, de inquirir, sino que de ser personas muy observadoras en lo que también nosotros leemos, que tengamos entendimiento en lo que leemos, porque también dice que este orden es grande. Ustedes han leído aún en Hebreos que dice que la salvación que Dios nos dio es grande. La piedad también es grande. Pues yo quiero decirte esta noche, el orden de Melquisedec es grande, ¿verdad? Entonces, si es grande, es porque necesitamos ponerle la relevancia y la importancia necesaria, ¿verdad? Y entender también que cuando Dios hace el cambio, ¿verdad? Cambió el sacerdocio, también fue necesario que cambiara la economía. ¿Cuál economía? La economía de la ley. O sea, mira qué interesante, cambia el sacerdocio, ¿verdad? El levítico, por un sacerdocio que no servía en el altar. ¿En cuál altar? En el altar terrenal.
en el altar natural, porque todo aquello que está implicado con el orden arónico, todo tiene que ver con todo lo terrenal, y desgraciadamente el cuerpo de Cristo está ahí todavía, enfocado en la ofrenda, en el sacerdocio, en el tabernáculo y en el altar terrenal. Por eso en nuestro vocabulario tradicional, ¿verdad?, pasemos al altar, dice, porque creemos que el altar, el cuadrilátero que tenemos enfrente, ahí donde los ministros, ¿verdad?, imparten la palabra, estamos todavía enfocados demasiado, ¿verdad?, atollados en lo terrenal. ¿Por qué? Porque es necesario que haya una transición a nivel de nuestra mente, ¿verdad?, a nivel de que nosotros tenemos que dar un giro en lo que Pablo dice, que pongamos nuestra mira en las cosas celestiales, y todo esto tiene que ver con este cambio en el cual el Señor se propone en hacer el cambio del sacerdocio, pero también el cambio de la economía de la ley. Y lógicamente nuestro sacerdote, el sumo sacerdote Jesucristo, no desciende de Leví, ya todos lo sabemos, sino que de la tribu de Judá. Con respecto a Moisés, dice, no tocó nada al respecto. Entonces es bien importante que nosotros vayamos también entendiendo, ya se ha venido diciendo, que el sacerdocio arónico depende de una descendencia, de una genealogía, y el sacerdocio a la cual Dios nos está llamando, que es el de Melquisedec, está, ¿verdad?, enfocado según el poder de una vida indestructible, ¿verdad? O que no es soluble, no, que es la palabra indisoluble. Entonces, el sacerdocio arónico presentaba debilidad, presentaba ineficacia, lo que decía David Fernando, importantísimo. Este sacerdocio, el de Melquisedec, apunta a una mejor esperanza. Aquellos se acercaban al sumo sacerdote para que Dios perdonara los pecados de ignorancia y una purificación externa. Este sacerdocio nos permite acercarnos a Dios, pero lo más trascendental es que el sacerdocio arónico era establecido sin juramento, pero este sacerdocio, ¿verdad?, Melquisedec, sí era establecido con un juramento, ¿verdad? Y esto es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad? El sacerdocio de Melquisedec salva perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. Esto es algo, hermanos, trascendental. Qué glorioso. Pareciera que nada nos va a salvar de que un programa de estos se queda corto para poder expresar. Ya siento que los caballos están soltándose y ya llevamos más de una hora en esta plática. ¿Cómo podemos comprimir lo eterno en un programa de minutos y de horas? Pero es impresionante saber cómo van brotando no las ideas ni las figuras, sino la verdad esencial. En la medida que vamos hablando, en la medida que vamos dándole corredor a la revelación, vamos encontrando, por decirlo así, como lo razonable de lo divino, cómo lo divino se vuelve fluido en nuestro entendimiento una vez que hemos abierto este paréntesis para entender que había ya una disposición inmutable de Dios, pero que él trajo un paréntesis de manera accidental a través del sacerdocio arónico para presentarlo como temporal, como inconcluso, como imperfecto, para dar paso. Es decir, que este paréntesis preparado por Dios tenía un sentido de irnos dando a nosotros una oportunidad de transición. ¿Para qué? Para que nos vayamos conectando con lo que Hebreos 8 dice, que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, y es importante que sepamos que es lo más grueso de lo que se viene diciendo. Como un gentil se logra encastar en esta realidad de que tenemos un sacerdote cuando nuestra cultura no ha sido litúrgica,
como el pueblo gentil. Por eso trasciende este juramento, esta interposición que ya trae un sentido de lo legal. Por eso quisiera, antes de luego pasar la voz y la palabra, tal vez pudiésemos contener estos caballos de fuerza a tener una participación más corta en esta otra vuelta, tanto seamos como más comprimidos en lo que vamos a participar, pero quiero que todos nosotros como participantes en esta maravillosa oportunidad y que estamos compartiendo con el cuerpo de Cristo, seamos capaces de transmitir lo que el escritor a los hebreos está queriendo enchapar a los que están leyendo la carta. Es traer seguridad. ¿Seguridad de qué? Seguridad en términos de esperanza, porque se ocupa que la promesa y el juramento establezcan una seguridad que va más allá de la vida natural, más allá de la muerte. Y por esto el escritor a los hebreos en el capítulo 6 y verso 17 dice, en la Nueva Traducción Viviente, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que reciban la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Y aquí surge la figura legal de la cual nos dirigía acertadamente Gustavo, de la puntualidad de la cual nos instaba David para decir, seamos puntuales, y es el sentido de evitar la revocación. ¿Por qué el Señor interpone un juramento? Porque se quiere evitar la revocación. Porque se jura para que esto no sea revocable, no sea revocado por algo. Es Dios dando una promesa y sellando con el juramento para que nadie pueda revocar. Amados hermanos, queridos compañeros, los que están en este fluir, no solo tenemos una esperanza firme y eterna, sino que tenemos un juramento que evita la revocación. Ahora la pregunta es, ¿por qué en el gran conglomerado de la iglesia tenemos inseguridad de pasar a un nuevo orden llamado orden de Melquisedec, cuando es el orden que está constituido por un juramento eterno y por un juramento divino que viene curado de una revocación legal? La palabra revocación es dejar sin valor, dejar sin efecto una ley o una norma o una disposición, porque se apuntaba a una esperanza superior. Por eso se ocupaba que la naturaleza fuera indisoluble, como bien nos decía el pastor Gustavo. Este juramento marca una determinada naturaleza al que tiene la promesa. El verso número 18 dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, cosa que Reina y Valera no dice con claridad. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice con claridad que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento, porque este juramento detiene cualquier revocación. Amén. Y es lo que hace del orden de Melquisedec en el término del pacto eterno lo irrevocable de las promesas dadas de Dios a un pueblo que no se circunscribe a ser solamente israelí o ser judío, sino es que en Abraham, en ese padre que nos señalaba Luis acertadamente, en él estamos conectados como una generación de fe. Así es que quiero dejar este punto, ir subiendo esta grada de cómo estamos establecidos en algo que Dios hizo como irrevocable. La palabra irrevocable es algo que no admite revocación. No admite revocación. Lo que no se puede revocar
o no se puede deshacer jurídicamente. Quiero dejar esta vuelta para comprimir y podamos al final traer un tiempo de oración. Y no estoy claro, Byron, si hay comentarios de nuestros amados que están participando, pero quiero pasar como en el mismo orden que lo hicimos para que podamos ir comprimiendo y darle paso a este estallido grandioso, que yo sé que las personas que puedan oír y puedan ver esto no van a poder ver hacia atrás y van a comprender la complejidad tan extraordinaria y lo tan claro que está para nosotros volver al orden de Melquisedec. A Comayagua la voz. Queremos leer las interacciones que hemos tenido, apóstol. Estamos con una tormenta fuerte, acá no sé si me escuchan. Oh, sí. Escuchamos un poco. Sí, sí, la escuchamos. Okay. Sí, la escuchamos un poco. Pues dice, ningún creyente debe intentar volver a la normalidad. Creo que eso respecto a lo que hablaba Pilar al principio, ¿verdad? Elio Fabricio Torres nos dice saludos familia. Eric Dayan, saludos. Mi estimado, ya ustedes deleitando en esta realidad de humanista. También está Francisca Isabel Sandoval, pacto eterno y glorioso. Daniel Benavides, bendiciones familia Guillermo Flores, les amamos con una gran bendición en Comayagua. Saludos, pastora Dani. Que nos dice Daniel Morales, contabilidad, Dios se ha manifestado al hombre desde el principio. Y él dice, hablamos desde nuestra realidad gloriosa que nos compete en el pacto eterno, expresando lo que ya está vigente en nosotros como cuerpo de Cristo. También dice Elda Martínez Posada, la iglesia sigue estancada en el culto del sacerdocio antiguo, valorando la tradición, ignorando la transición, como dice el pastor Gustavo. Tania Morán también dice que el sacerdocio anterior caducaba, era intermitente, imperfecto. El nuevo sacerdocio es inmutable, siempre por la promesa y el juramento. Saludos a todos. Yo creo que va a ser importante ahora afirmar respecto a ese principio de irrevocabilidad del pacto. Bueno, yo creo que eso lo contestamos sencillo cuando definimos que aquel que media este pacto tiene una permanencia gloriosa, eterna, y que las partes pactantes de este pacto lo vuelve inmutable, pues creo que está de más cuestionar el asunto de que si se puede revocar o no. La verdad que ya no es necesario revocar o renovar un pacto como sucedió con pactos antiguos, porque pasamos de un pacto que comprobó su imperfección al meter en la ecuación criterios muy humanos o lineamientos que debía cumplir el humano, a diferencia de este pacto, de este nuevo orden, con un sacerdocio perfecto, en el cual se afirma la eternidad, se afirma la permanencia, y pues no es necesario reformar, no es necesario revocar nada, por cuanto ya está perfeccionado en sí mismo ese pacto. Va a ser importante también, para cerrar nuestra participación en Comayagua, reconocer que el escritor de los Hebreos apunta a resaltar la inmutabilidad de este nuevo orden, considerando que hasta ese momento se conocía y se valoraba el pacto que estaba vigente en ese momento. Bueno, cualquiera puede decir, bueno, ¿y por qué estamos entreteniéndonos tanto en hablar de este sacerdocio de Melquisedec si ya sabemos que hay un nuevo pacto y todo? Tenemos que tener bien claro que para poder entender y afirmar este nuevo pacto glorioso, tenemos que entender aquel que media y aquellas partes que pactaron, aquellos que le dan base y sustento a lo que se está construyendo en este nuevo pacto. Por eso es necesario entender ese sacerdocio, de dónde viene. Por cuanto más la figura del sacerdote, la figura del mediador,
es aquel que nos conecta con el Padre. Y recordemos que este nuevo pacto lo que está haciendo es restituyendo esa conexión que se había perdido con el Padre. Y ahora Cristo lo viene a hacer perfecto para nosotros en este nuevo pacto. Por eso es importante afirmarlo y reconocerlo. Hay muchos principios más y yo creo que vamos a tener la oportunidad de ir hablando de estos principios. El hecho, por ejemplo, de que este mediador no solamente se constituye como sacerdote, sino que este mediador también se afirma como rey. Recordemos que en los pactos anteriores no se podía fungir en esos mismos dos niveles. Recordemos a lo que Saúl se expuso al querer entrometerse en ámbitos que no le competían. Pero ahora, en este nuevo pacto perfecto, cuando tenemos un mediador y un sacerdote perfecto, pues creo que podemos ver esa posibilidad incuestionable de poder incidir en esos dos niveles como rey y sacerdote, como lo hizo Cristo y que representa esa figura en el orden de Melquisedec. Y son cosas que vamos a tener la oportunidad de hablarla más allá, pero sí es importante que entendamos el valor que tiene este nuevo pacto, este nuevo orden, porque así como en el momento en que se habló y se escribió la carta de los Hebreos, se estaba reconociendo únicamente el pacto antiguo. Yo creo que hoy en día tenemos que decirlo, nos está costando transicionar, porque todavía tenemos congregaciones operando bajo el orden que ya no está vigente, bajo un orden que ya caducó. Si la iglesia pretende perfeccionarse en el caminar y en las competencias que nos tocan como hijos de Dios, tenemos que avanzar, tenemos que dar el paso firme a transicionar a ese nuevo orden que propició Cristo en este orden de Melquisedec, que propició el nuevo pacto. Entonces, por ahí vamos a ir ahondando más en la temática. Grandioso. Yo creo que la profundidad de lo que se podría palpar, de lo que se está compartiendo, tenemos la confianza que va siendo manejable por todos los que están escuchando y nos escuchan hasta en España. Esta tarde hablaba con la esposa de Luis, Jessie, me decía, aunque aquí va a ser la 1 o 2 de la mañana, yo voy a hacer el esfuerzo para poder estar con ustedes en esta hermosa plática. Y antes de que Luis pueda comprimirnos lo que el Espíritu está trayendo a su vida, quiero recordar a todos una palabra edificante que hablábamos con Gustavo en la noche de ayer. No había posibilidad en la tierra de tener a Dios presente si no había un sacerdote mediador. No podía Dios estar en ningún lugar del globo si no había un altar donde se invocara en la manera de Dios, bajo los preceptos de este pacto, de estos procedimientos temporales. ¿Por qué? Porque era importante que se entendiera que Dios estaba reconectándose con la tierra luego que Dios se vuelve en su enemistad con el pecado, con Adán en el Edén, y viene un mediador y Dios, si había lugar donde Dios estaba, únicamente era donde había un mediador. Ahora entendemos que tenemos un mediador en los cielos. Entonces el primer Adán llenó la tierra de descendientes. El postrer Adán llenó el cielo de descendientes. Amén. Por eso tenemos un sumo sacerdote en los cielos. Hermano Luis. Amén, apóstol. Pues es impresionante cómo al ir escuchando las opiniones de los hermanos va dando forma estos conceptos que necesitamos tener claridad en este tiempo. A mí me mueve y me conmueve el darme cuenta del punto que usted tocó. Cómo nosotros los gentiles, gente que no tenemos nada que ver con el pueblo judío,
con la historia judía y con todo el proyecto que al parecer Dios estaba haciendo solo en ellos, por medio de Abraham, que dice usted que no era judío, era un hombre que venía de Ur de los Caldeos. Y como en este orden predeterminado por Dios dice que Melquisedec no se le conoce ni padre, ni madre, ni descendencia, como dando a conocer que no iba a ser específico para una raza. Así es. Que él no venía explícitamente a oficiar o hacer una figura para determinada raza, en este caso el pueblo de Dios, como se le llama. Y qué bueno es saber eso, que Melquisedec en este orden deja la ventana abierta, sabiendo Dios que en la promesa hecha a Abraham, que bajo juramento y bajo promesa, como dice la Biblia, no podía ser revocada. Y qué bueno que no podía ser revocada. Qué bueno que no hay argumento alguno para que nadie pueda venir o nosotros decir o tener una duda de que este sacerdocio y este orden y este sacrificio y esta ofrenda no era perfecta para nosotros también los gentiles. Entonces nadie podrá revocar eso, o sea, por juramento y por promesa. ¿Y cuál era la promesa hecha a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Un orden que no identifica raza ni pueblo, que no tiene padre ni madre, una promesa hecha bajo juramento del propio Dios con Abraham, promesa que no identifica raza específica alguna, se dice todas las naciones de la tierra. En esa ventana preciosa es que yo, usted y todos nosotros, como gentiles, como gente sin promesa, alejada de pactos, alejada de Dios, podemos hoy decir que es irrevocable la promesa, que porque está hecha bajo juramento, porque el mismo Dios juró, no hallando alguien mayor por quien jurar. Promesa que incluye a todas las familias de la tierra. Al tener una claridad de esta situación, podemos vivir en carne propia la seguridad de que no hay argumento legal alguno para decir que nosotros los gentiles hoy tenemos acceso por el sacrificio hecho en el Hijo al Padre. Recordar y tener claro que los tratos de Dios son con el Hijo ahora y que nosotros en Él podemos disfrutar de los beneficios de su sacerdocio, que como usted dice era un requerimiento para Dios, que sin sacerdocio no podía auspiciarse ni generarse ningún pacto. No hay pacto nuevo, no hay promesas hechas realidad en este nuevo pacto, pues como de nuevo, entre comillas, es más antiguo que el antiguo porque fue hecho el plan gestado antes de la fundación del mundo, pero aún como se le conoce como nuevo, no podemos nosotros venir y dudar y saber que sin claridad del orden sacerdotal, las promesas no podían haber sido hechas realidades, no podríamos gozar de un nuevo pacto, de promesas cumplidas y de que este orden pudiera hoy ser el marco, ser el referente de todo lo que hoy nos corresponde a nosotros disfrutar. Hechos que tienen que ver con la redención o el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios por el mundo entero. Gracias a Dios por su pacto, gracias a Dios por
por Cristo. Gracias a Dios por hablar de estos temas, porque semillas, eslabones y se van quedando en nosotros para que esos velos vayan siendo despejados y podamos disfrutar y mirar con claridad toda la película, todo el enfoque claro desde el orden de Melquisedec. Gracias. Excelente. ¿Cómo puede por la obra del Espíritu irse viendo la conformación del criterio de Dios, el cual es Cristo? Vamos a pasar a la segunda participación de David, hasta Gracias de Empira, y luego hacemos igualmente con Gustavo hasta San Marcos de Colón. Gracias por los comentarios, gracias por enriquecer esta plataforma, gracias por permanecer, y sabemos hasta Argentina hay personas muy interesadas en lo que estamos hablando, en Ecuador, así es que nuestro saludo, no estamos solos, estamos con la paciencia del escritor de la carta a los Hebreos y sabiendo que tarde o temprano este recogimiento y esta verdad en el interior de los que tienen la promesa va a trascender de una forma acelerada. David, tus palabras, Iván. Amados, qué importante también creo que tener en cuenta de que este hermoso y glorioso pacto al cual fuimos llamados, un pacto de gracia, ¿verdad? Que simple y sencillamente Dios lo tuvo que hacer. Creo que quedamos en cierta manera minimizados como humanidad, como me refiero como a este asunto, ¿qué les podría decir para no ofender tanto? Pero que estamos como humanos ahora, este tiempo quedamos como minimizados y al mismo tiempo engrandecidos, porque creo que este pacto glorioso al que somos llamados nos limita y nos engrandece a tener fe. Simple y sencillamente es un asunto de fe, porque el pacto eterno Dios lo diseñó para hacerlo Él, para hacerlo Él y que nadie más lo hiciera. Por eso jura por sí mismo, porque no hay cosa más grande ni hombre más grande que Él. Entonces, qué tremendo es poder ver la grandeza de este hermoso y glorioso pacto, ¿verdad? Que, como repito, nos limita, pero al mismo tiempo nos engrandece. ¿Por qué limitados? Porque no tenemos nada que ver en la decisión gloriosa que Él hace, de llamarnos sus hijos, de llamarnos parte, de convocarnos a esta hermosa herencia, de llamarnos hijos y ponernos en lugares celestiales. Eso nos maximiza, pero nos minimiza en el asunto de que no debemos hacer nada, simple y sencillamente creer y vivir de esta fe gloriosa, que de Dios somos parte. Quisiera, amados, también, ya para terminar mi participación, es que podamos, como gente competente de este pacto, poder estampar un carácter, poder estampar una moldura que de Cristo tenemos. Creo que es tan prioritario poder aclarar, ¿verdad? Como se aclara en Hebreos 7, y se dice el carácter de este sacerdote, ¿verdad? Que él era justo, era un sacerdocio justo, ¿verdad? Que era de paz. Entonces, que podamos estampar en nuestras vidas, no por obra nuestra, porque, como repito, quedamos minimizados a que la obra la hizo Él, y eso podría ocasionarnos a nosotros grandeza en vez de minimizarnos. Y también darnos cuenta que el carácter de este sumo sacerdote, a la cual somos llamados y tenemos por herencia nuestra, ¿verdad? Debe concordar exactamente con la función que ejerce. Es decir, no podemos ser como iglesias, estar en un vaivén, en un tira y encoge,
sino, amados, reflejar claramente la función o reflejar claramente, ¿verdad? La función que este sacerdocio ejerce, ¿no? Y que podamos, como gente, perdón que tengo aquí al heredero, me interrumpió este muchacho, pero que podamos, amados, para ir terminando, estampar este carácter glorioso que de Dios ya tenemos. Sabemos que de Él lo tenemos, que no es un asunto, ¿verdad? Que por obra nuestra o por lo que nosotros podamos hacerlo, lo tenemos, sino más bien porque de Él lo tenemos, ¿verdad? Y entonces, agradecer a todos los que participaron y a los que están aquí compartiendo con nosotros. Y pues qué impresionante es poder hablar y poder ampliar este tema con todos ustedes. Mis amados, les amamos. Saludos. Gracias, Fer, por tu determinación de participar. Ven cómo, hasta Santi quiere opinar. Ven cómo va engrosándose y confiamos que de igual manera Gustavo va a también avanzar en este recuadro que en un tiempo tan limitado podemos expresar. Gustavo, por favor, su opinión. Muy bien. Interesante lo que acotábamos en nuestra plática esta noche en relación a que este sacerdocio no solo debe de inspirar, sino debe de dejarnos en una posición de confianza, en una posición de seguridad en medio de que estamos en un tiempo de incertidumbre, la economía, las naciones amotinándose, la corrupción, violencia y todos los flagelos que a la sociedad afectan. Qué importante que podamos realmente traer este sacerdocio a la realidad de la iglesia, porque sí es importante que nosotros podamos apuntar a una mayor confianza, a una mayor seguridad, y este sacerdocio nos da mayor seguridad porque no estuvo sujeto a muerte. Este sacerdocio, si hay algo que lo caracteriza, es el poder de la resurrección, de manera que esta noche impartimos resurrección a los que nos están viendo, declaramos resurrección a su casa, resurrección a su familia, el poder de la resurrección que caracteriza el sacerdocio de Melquisedec, lo impartimos en las naciones de la tierra y hablamos seguridad y confianza, porque este sacerdocio fue indisoluble de resurrección. Pero entonces tenemos que ir como ya trayendo, como decía David Fernando, esta realidad de los beneficios de este sumo sacerdocio, el carácter que debe de prevalecer en la iglesia, el carácter interno, porque si hay algo que ha afectado a la iglesia es el dualismo. Hay algo que ha afectado a la iglesia es la mixtura por la falta no solo de conciencia, sino de entendimiento y conocimiento acerca del orden a lo cual la iglesia fue asignada en este tiempo. Y creo que necesitamos que este sumo sacerdocio a la cual hemos sido convocados se imprima en el carácter del cuerpo de la iglesia, que el carácter de este sumo sacerdote pueda establecerse, porque es un sacerdocio con excelencia. Vea qué interesante, donde aquí se pierden todo aquello que se mueve en lo externo, amados panelistas. Si hay algo que la iglesia tiene que permitir por medio de este sacerdocio, es que de una vez por todas dejemos de estar apuntando a lo externo, porque el orden arónico apuntaba a lo externo. La iglesia hoy en día tiene que abandonar esas formas externas, por ejemplo, de adorar, esas atmósferas externas que nos tienen todavía en una irrealidad donde no podemos disfrutar de la presencia que ya portamos, y por ende tenemos que caminar como en obras cumplidas, obras que ya fueron hechas por este sumo sacerdote, obras que realmente tuvieron su cumplimiento. Ya eso de que vienen cosas mejores, que mejores tiempos vendrán, eso ya está ligado al orden anterior. Entonces la iglesia tiene que ir caminando
bajo estas obras cumplidas que ya Cristo nos heredó como legado en la cruz del Calvario. Y creo que si hay algo también que la iglesia tiene que estar segura y convicta es acerca de la justificación que se dio también en este orden de Melquisedec, porque hubo una mediación, porque la palabra interponer también significa que Dios puso una persona que medió, una persona intercesora para siempre. Y esto es importante, que la iglesia camine más como justificada y no como condenada. Y todo esto tiene que ver, pareciera que no, pero tiene que ver, como decía alguien por ahí, en qué orden estamos operando en este tiempo. Si estamos operando en el orden de Melquisedec, la iglesia debe tener muy claro que está caminando y viviendo en esta justificación. Lo que decía el apóstol, que provoca la revocación de algo, de alguien que juró por, no hallando otro mayor, juró por sí mismo, interpuso juramento, la religiosidad, el dualismo. Por ejemplo, los niveles de corrupción, porque hemos malentendido el nivel de corrupción. Corrupción no solo los gobiernos, amado, la corrupción inicia en la iglesia. ¿Por qué la corrupción inicia en la iglesia? Porque corrupción es que usted y yo no estemos expresando, ni colaborando, ni manifestando en el propósito eterno de Dios. Fuera de este marco, la iglesia se vuelve corrupta. ¿Cuándo se vuelve corrupta? Cuando no estamos viviendo en el propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Manifestar y dar a conocer o expresar a Cristo. Entonces, todo aquello que no está dentro del marco del propósito eterno de Dios, esto es corrupción. Entonces, tenemos que quebrar esto que se revoca, por ejemplo, la condenación, el querer volver a crucificar a Cristo con nuestros pensamientos todavía dualistas y con ese carácter completamente inmaduro, ¿verdad? Y todavía un carácter flojo. Todo esto apunta a que no, la iglesia ha estado operando en este orden de Melquisedec. Termino diciendo que hay dos frases importantes que nos arrojaron o arroja al cuerpo de Cristo que camina en el orden de Melquisedec, y es el de una vez y para siempre, que esto está atribuido al sacerdocio de Melquisedec, porque el sacerdocio anterior no era de una vez y para siempre, sino que esto apuntaba a que se había de repetir incesantemente los mismos sacrificios, día tras día, en vivo contraste al hijo sacerdote que ofrendó un sacrificio de una vez y para siempre a través de la palabra que usted conoce como epapax, que eso significa que se ofreció a sí mismo con las dos naturalezas, como nos han venido hablando, naturaleza de rey y naturaleza de sacerdote. Y la otra es el ofrecerse a sí mismo, que esta señal es de manera inequívoca, que tiene que ver con el carácter único y el final del sacrificio de la cruz, que no puede ni debe repetirse. Por eso el consumado es, porque aquí le puso el Señor punto y final, y de una vez y para siempre usted y yo quedamos realmente, ¿verdad?, en esa expectativa, ni tanto de estar esperando, sino ese camino vivo y nuevo que se nos abrió para tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. En el sacerdocio anterior, la gente temblaba, la gente se atemorizaba, la gente estaba en un ambiente de incertidumbre, más de miedo que otra cosa. Pero en este sacerdocio perfecto al cual hemos sido convocados, usted y yo nos podemos acercar al trono de su gracia, al trono de misericordia, en el cual usted y yo estamos claros que la iglesia debe de transicionar de este orden imperfecto al orden perfecto según el orden de Melquisedec. Preciosas y maravillosas aportaciones. Quisiéramos saber, Carol, si tenemos algunos apuntes, si hay algunas afirmaciones de parte de nuestros acompañantes en el programa, si hay algo nuevo por ahí. Yo quisiera ya ir provocando un cierre en la carta de Pablo a los Gálatas.
carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 3. Quisiera leer desde el verso 13 para ir trayendo un plan concatenado y que podamos, por doble testimonio, tanto el escritor a los hebreos como Pablo, cuando ya logra llamar hermanos a los de Galacia, porque no los ha venido llamando hermanos, los ha venido llamando insensatos, los ha venido llamando hechizados, los ha venido llamando cosas hasta fuertes y muy groseras. Pero aquí ya Pablo puede llamar hermanos a los de Galacia antes de decir, con lo cual hoy vamos a concluir. Por allá, ¿cómo están los asuntos en Comayagua? Sí, tenemos mensaje, apóstol. Dice Dania Benavide, bendiciones abundantes, apóstol David, y a todos los hermanos que han compartido este hermoso tiempo de mucho aprendizaje. Ella es una pastora que nos ve desde acá de Comayagua. Muy bien. Es el aporte que se ha sumado. Así es. Muy bien. Entonces quisiera yo leer un poco en la nueva traducción viviente, porque pues quizás tengamos unos minutos de oración y luego una despedida así rápida de todos y de cada uno de los que estamos participando. Dice el escritor a los Gálatas, pero Cristo, en el capítulo 3, verso 13, en la nueva traducción viviente dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir, dice Pablo, es lo siguiente. El pacto que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Qué glorioso compendio de cosas en las cuales estamos certificados por la Escritura de que todo cuanto esta noche hemos compartido tiene veracidad, tiene contundencia. Como la palabra es contundente, estamos a las puertas de participar por el entendimiento sobre cosas incalculadas. Por eso Pablo en la carta a los Colosenses dice que en Cristo se encuentra plenamente todas las riquezas de la sabiduría. Vamos a orar brevemente dando gracias y señalando efectivo este consejo, porque ha dicho ya el escritor a los hebreos que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Padre, gracias por la eterna oportunidad que nos das esta noche de compartir el consejo de tu naturaleza, porque la inmutabilidad de tu consejo se refiere a la naturaleza de tu voluntad, la cual has trazado en la vida de tu eterno Hijo,
nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Gracias por Byron y Carol y sus hijos. Gracias por Gustavo, Raquel y sus hijos. Gracias por Luis, Jessica y sus hijas. Gracias, Señor, por David, Ale y sus hijos. Gracias, Padre, por esta gloriosa oportunidad de expresar que tu palabra y tu bendición descienden y trascienden desde esta verdad presente en el orden de Melquisedec. Gracias por Eric, por su esposa y sus hijos. Gracias por Alfredo, por su esposa y sus hijos. Gracias, Dios, por darnos esta gloriosa oportunidad y esta plataforma de compartir, y por cada uno de los que hasta esta hora están conectados y están, es decir, están siendo guiados por el testimonio de la palabra, guiados por la obra del Espíritu y atesorando esta verdad en sus vidas para trascender a una determinación hacia estas cosas eternas según tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Quisiera una corta despedida de todos para así invitarnos para la próxima semana. Estaremos dándole todavía mayor cauce y desarrollo a esta revelación del sacerdocio de Cristo. Pueden despedirse. Gracias a todos, un placer haber compartido con ustedes. Seguro estoy de que como a mí ha sido de edificación, a muchos lo será. Para el que no está conectado en vivo, el que lo mirará en diferido. Quiero agradecer a Gustavo desde San Marcos de Colón, agradecer a nuestro hermano de Comayagua, su esposa, a Byron, y a Fernando desde Gracias, Lempira. Ha sido muy edificante. Estoy sumamente contento y saludos desde aquí de Tegucigalpa. Hasta luego. Gracias. Vamos, Byron. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Les saludamos y todavía quedamos pendientes con algunos mensajes, creo, por acá. No los puedo leer en este momento. Gloria a Dios porque es su luz. Veremos la luz de Dios, dice Daniel. Y también Tania Morán, gracias hermanos por compartir esta verdad que alumbra nuestro entendimiento. Y esto es lo bonito de esto, ¿verdad? Porque podemos interactuar y podemos, se nos pueden revelar cosas a través de lo que vamos, ¿verdad?, hablando. Entonces les saludamos desde Comayagua y esperamos que nos podamos reunir el próximo jueves, 7 de la noche. Saludos. Muy bien, todavía está David por gracias. Allá, Hola, hola. Agradecerles a todos los que estuvieron y fueron partícipes de esta reunión, ¿verdad? Decirles que vayamos asentando, ¿verdad? Lo que de Dios sabemos en nuestros espíritus y vayamos dejando que esta fe poderosa nos encamine hacia la verdad, hacia la estatura y hacia la talla que debemos de dar. Fue un placer compartir con todos ustedes. Gracias, Byron. Gracias, Luis. Gustavo, gracias. Saludos a su familia, a todos. A mi papá, a mi mamá por allá. Saludos. Y a todos los que están conectados. Vivamos esta fe, amados. Vivamos esta vida, ¿verdad? Aceptémosla de una vez y por todas, ¿verdad? Que somos hechos uno en Él y esto nos engrandece. Entonces, saludos a todos, mis amados. Les abrazo. Son benditos en Él y abrazos a todos. Bendiciones. Gracias. Luego, Gustavo. Muchas gracias, amados participantes. Fernando, saludos allá, Ale, también a Santi y al baby que está en proceso. Saludos, Luisito, a su esposa, ¿verdad? También a su familia, a Byron, nuestro cariño, nuestro aprecio. Gracias por disponerse y apoyarnos también en la logística, y a nuestros padres espirituales, que para nosotros siempre es un privilegio y una bendición el estar aprendiendo cada día más a Cristo y también a ellos. No es de Cristo, sino a Cristo y a ellos también. Y también gracias por las personas que se suman
Para nosotros es realmente para nosotros no es una carga, por decir carga, pero sí tenemos una carga por el cuerpo de Cristo, para que todos vayamos entrando a esta luz que el Espíritu está permitiendo a todos aquellos que están dispuestos. Debemos esta noche y todo el tiempo siempre estar en esta posición de humildad, el saber que no lo sabemos todo, pero que vamos ahí en el camino incrementando la luz del entendimiento, la luz del Evangelio, y que también podamos compartirlo con los demás, que podamos compartir con el cuerpo de Cristo en donde nosotros estamos. Gracias, saludos, y va a ser hasta la próxima semana. Bendiciones. Qué hermoso nuestro compartir. Queremos quedar con ustedes fundidos en un abrazo. Nuestra sincera gratitud a Dios por sus vidas, hermanos, que han dejado el olor fragante de Cristo en la esfera, y sabemos que de esta gracia tomamos todos. Tengan todos paz y la gracia del Señor Jesucristo multiplicada y manifestada en sus vidas. Será hasta la próxima semana que nos encontraremos, esperando que la estatura de cada uno de nosotros esté cada vez más regia, más manifestada, sin disimulos, optando día con día en la revelación de Cristo en nuestras vidas para beneficio de las naciones. Bendiciones a todos. Gracias por estar.